nuestros hogares, nuestros hijos. Oramos, Señor Padre, para que no nos prives de tu luz, para que no te canses de hablarnos, para que perdones nuestras injurias, nuestras blasfemias, nuestras malas obras, Señor. Oramos, Padre, que nos limpies, nos purifiques y nos cuides para ti, Señor. Te alabamos, Señor, por el Espíritu Santo, su obra tan magna, tanta paciencia, tanta negación y tanta humildad. Te oramos por él y te oramos. En el nombre de tu Hijo nuestro Señor oramos. Amén. Bueno, hermanos, entonces hoy tenemos Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 1, versículo 18. Entonces les invito a que leamos, como decía el hermano allí, el texto a considerar el día de hoy. Dice acá Efesios capítulo 1, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dice allí, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Bueno, hermanos, de esta manera es claro que una de las peticiones que indicábamos hace 8 días, por las cuales podemos orar con toda libertad, es orar y pedirle al Señor por sabiduría. Hace 8 días estábamos viendo la sabiduría en términos prácticos, en términos familiares, al hablar del caso del padre que es simple. Entonces, hermanos, no es raro ni es extraño al día de hoy encontrar padres simples fuera de la iglesia, padres que le creen todo a sus hijos. El problema es que esa clase de padres o esa clase de mentalidad se filtre al interior de los padres de la congregación. Eso es sumamente dañino. Por eso, hermanos, siempre hay que estarle preguntando al chico o a la muchacha dónde estuvo, con quién estuvo, qué estuvo haciendo y monitoreando en la medida de las capacidades y de las formas. Porque hoy en día no, si antes no podíamos confiar, hoy en día menos, hermanos, ni siquiera en la sombra de uno mismo. Entonces, esa era una de las peticiones que nos indica aquí el apóstol. Eso nos lo enseña en el versículo 17. Pero en el versículo 18 habla de dos peticiones, como mencionaba el hermano Miguel. Una, orar porque el Señor nos dé a conocer la esperanza. Y segundo, orar para que podamos conocer las riquezas de su gloria, ¿sí? De su herencia, de la gloriosa herencia o de su herencia. Dentro de esto, hermanos, entonces hoy vamos a considerar el hecho de orar por conocer la esperanza. Esa es una petición que nosotros yo creo que nunca hacemos, orar por conocer la esperanza, pero era una petición que tenía el apóstol. No porque en ese momento fuera solamente necesario, por lo que el canon no estaba desarrollado, sino que aparte de eso es una petición ejemplar para la iglesia. Ya vamos a mirar por qué. Dentro de esto, creo que para que entendamos el pensamiento del apóstol aquí a los Efesios, que es una epístola carcelaria, fue una de las últimas epístolas que escribió el apóstol, tengamos en mente lo que él escribía a una de las primeras iglesias donde él fue a trabajar, o a una de las iglesias que les escribió también. Miremos Romanos capítulo 5, hermanos, por favor. Romanos capítulo 5. Vamos a mirar versículo 1 en adelante. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice así. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ustedes observan, hermanos, allí en el texto que acabamos de leer hay un ciclo de la vida.
Y el ciclo de la vida está escrito del versículo 3 hasta el versículo número 5. Dice el versículo 3: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 4 cosas del ciclo de la vida. No sé si de pronto Juan nos puede mostrar en pantalla el ciclo del agua. El ciclo del agua se caracteriza porque está el agua en un riachuelo, pega el sol, el agua se evapora, al agua evaporarse pierde peso y al perder peso ese aire caliente sube a las superficies donde hace frío y allí experimenta lo que se llama la condensación y se transforma ese aire caliente en agua y por la acción de la fuerza de la gravedad caen las gotas al piso. Ese es el ciclo del agua y es parecido al ciclo de la vida. El ciclo de la vida general es: yo nazco, yo crezco, yo estudio al día de hoy, yo trabajo, yo me organizo con alguien, llego a viejito, por supuesto, en ese organizarse, después me reproduzco, tendré hijos, después llego viejito y después muero. Ese es como el ciclo de la vida en general. Sin embargo, no es la regla a todos a seguir. El apóstol Pablo no es claro si era casado o era soltero. Ayer Sinclair Ferguson mencionaba a Robert McKenney. McKenney fue un gran ministro de Escocia. Él murió y murió joven, murió sin casarse, murió sin reproducirse y murió sin ser viejo. No cumplió el ciclo común de la vida. Entonces, de esta manera, no cumplió ese ciclo común al cual estamos acostumbrados, nos acomodamos, nos gusta, pero sí cumplió el ciclo de la vida que describe aquí Romanos 5. Él experimentó tribulaciones, paciencia, prueba y cuarto, esperanza. 4 factores que se vieron en la vida de este ministro de Dios. Si nosotros observamos, la esperanza es un fruto que viene después de haber sembrado la prueba. Y la prueba es un fruto que viene después de haber sembrado paciencia. Y la paciencia es un fruto que viene después de haber sembrado tribulación. Las tribulaciones que nos acogen hoy en día no son cosa fácil, no son cosa trivial, son cosa que prueban nuestra fe, son cosa que nos lleva hacia la paciencia, tener paciencia, es difícil cosa tener paciencia, y son cosas que nos lleva hacia tener esperanza. Hermanos, yo no sé si a ustedes ha pasado, pero unos años atrás uno predicaba y hablaba del infierno, y lo único que faltaba era que la gente se le riera a uno en la cara. La gente no cree en el infierno. La gente le parece que el infierno es un cuento de hadas. Y no solamente la gente, sino la iglesia. Lo más triste es que la iglesia no tiene carga por las almas. Si la iglesia tuviera carga por las almas, la iglesia tendría en claro cómo es el infierno y lo que le espera a la gente en el infierno y correría a evangelizar a la gente. Pero al día de hoy le toca a los pastores hacer como los ángeles hicieron con Lot: coger a la misma gente de las iglesias y arrastrarlas para llevarlas a la iglesia. Le toca coger a la gente de las iglesias y arrastrarlas para que escuchen una predicación sobre el infierno, porque no es el tipo de predicación que quieren escuchar. ¿Saben qué? Tienen comezón de oír: ay, me rasca, ay, qué incomodidad, no quiero más, qué aburrimiento.
pero dígale usted la última película que ha sacado en Hollywood. Dígale usted el último cantante. Muestre la última imagen que les llegó por cualquier red social y verá que está ahí. Eso somos nosotros al día de hoy. Por eso, hermanos, cuando el texto habla allí de la tribulación llega con todo. Y la tribulación que Dios permite que nos llegue a nuestra vida tiene un objetivo. ¿Cuál? Que nosotros podamos llegar a tener esperanza. Es como si fueran esas cuatro cosas, es como ciclos de la vida que los llame, es como si fueran cuatro estaciones. Está primavera, otoño, verano, invierno. El invierno claramente es la tribulación. Después del invierno vendrá el otoño. Entonces comienzan las cosas a cambiar y ahí es cuando comienza uno a tener paciencia. Y después viene, no recuerdo si la primavera o el verano, pero lo que se espera es que al final del ciclo usted pueda cosechar. Y lo más hermoso es el tipo de cosecha que tiene, esperanza. Por eso el apóstol oraba por esperanza. Y la tribulación no es cosa fácil ni cosa banal, ni una cosa de menoscabar o menospreciar. Miremos Romanos capítulo 8, versículo 20, por favor. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 20 dice, leamos el 19, que es el contexto. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ese es el anhelo de la creación. ¿Por qué? Versículo 20. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Sí? El hecho de haber sometido a la creación tiene una meta, y es llegar a la esperanza. Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud y corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Quiero que consideremos por un momento lo que dice el versículo 20. Porque la creación fue sujeta a vanidad. Esa vanidad tiene que ver y tiene estrecha relación con la tribulación. Porque la creación fue sujeta a tribulación o vanidad. No por su propia cuenta, no porque ella quisiera, sino por causa de que la sujetó en esperanza. La tribulación tiene una meta, hermanos. La tribulación que ahorita estamos pasando a nivel de la creación, a nivel del mundo, a nivel del planeta, tiene un objetivo, una meta. ¿Cuál es? Esperanza. Eso es algo esperanzador, hermanos, en momentos como los nuestros, porque no hay esperanza. Usted prende el noticiero, nos lleva 10 minutos, cuando usted ya tiene el ánimo por el piso. Usted lo prende el lunes, malas noticias. El martes, malas noticias. El miércoles, malas noticias. El miércoles en la tarde de pronto, al mediodía, malas noticias. En la noche de pronto ha pasado algo nuevo, malas noticias. Yo no sé de verdad cómo hacen los presentadores para psicológicamente pararse al frente y dar un mensaje cuando están impregnados, bañados en malas noticias. ¿Usted se imagina la carga emocional de un presentador de noticiero? Es desgastante. Pues tienen que hacer un trabajo psicológico considerable porque es desgastante la carga emocional que maneja esa persona allí. Entonces, hermanos, recordemos, hermanos, que la creación, cuando es puesta sujeta a vanidad o cuando es puesta bajo tribulación, ella tiene un objetivo, generar que esperanza, llegar al punto de la esperanza, que la misma creación tenga esperanza, que la gente tenga esperanza. Pero la esperanza no está puesta en, digamos, en un medio ecológico, ¿sí? O en un partido político que luche por la ecología en cuestión de la creación.
que estamos hablando allí. La esperanza está puesta en la obra de Dios. Allí está puesta la esperanza. Y en la obra de Dios a través de la iglesia. Si usted mira el contexto, allí dice que la iglesia está expectante, esperando algo, que la manifestación de los hijos de Dios. ¿La manifestación de qué? De la iglesia. Eso es lo que se está esperando. Eso es lo que genera esperanza. Ya cuando se manifieste los hijos de Dios, ya no hay necesidad de ese tipo de esperanza. Por lo menos en esta vida habrá necesidad de otra faceta de la iglesia que genere esperanza. Pero mientras que eso ocurre, por ahora, la creación, de esa misma manera como está hablando Pablo allí, pues sujeta a vanidad, al día de hoy se le ha puesto otra carga más de sujeción a la vanidad u otra tribulación, que es toda esta pandemia a nivel planeta que estamos viviendo. Entonces, hermanos, es entendible que cuando uno está bajo presión, bajo carga, que falten las fuerzas, uno ya no quiera seguir adelante, uno quiera claudicar, uno quiera un descansito. Señor, déjame descansar, tomo un respiro y ya. Muchas veces no hay tiempo para el respiro. Hay que seguir adelante y hay que aguantar. Entonces, hermanos, que sea el Señor dándonos fuerzas, dándonos fortaleza en la fe, porque no es fácil y no son momentos fáciles, ni para el mundo, ni menos para la iglesia. Pero lo bueno es que en medio de todo esto, el Señor va cuidando a su pueblo. Hermanos, en medio de las tribulaciones y los sufrimientos que afrontó Job, estaba el cuidado de Dios ahí. El diablo y las tribulaciones no podían ir más allá, sino hasta donde Dios les había colocado límites. Y de esa manera es que nosotros somos consolados por el cuidado paternal de un Dios santo. Les invito a que miremos por un momento, hermanos, Romanos capítulo 4, por favor. Romanos capítulo 4, leamos allí el versículo número 17. Como está escrito, el Señor le dice a Abraham, o le dijo a Abraham en el Antiguo Testamento, te he puesto por padre en muchas gentes, cierra paréntesis, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él, es decir, Abraham, versículo 18, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Creyó en esperanza contra esperanza. Muy interesante las preposiciones que pone allí, que en el original, pues, me parece que describe mejor la idea. Está dos veces la palabra esperanza, tanto en el original como en la versión, en cualquier versión. Pero dice que una preposición es para, de donde viene la palabra paralelismo a veces. Entonces, es como si dijera que puso una esperanza al lado de la otra esperanza, paralelamente, ¿sí? Pero la otra preposición es epi, que de ahí significa sobre. Entonces, aparte de que puso una esperanza al lado de la otra esperanza, ¿qué fue lo que hizo? Superpuso o sobrepuso una esperanza a la otra. ¿Sí? Por eso dice allí, creyó en esperanza contra esperanza, o superpuso o sobrepuso una esperanza a la otra, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le ha dicho, así será tu descendencia. Entonces, hermanos, el texto nos habla de dos tipos de esperanza. Y era un hombre de fe, y era nuestro padre Abraham, no era cualquier hombre. Pero dice que a un tipo de esperanza le puso el otro encima y se apoyó en ese para aguantar todo lo que venía. Hay dos formas de uno en una guerra aguantar. Y la una es esconderse detrás de una trinchera que esté bien armada, bien equipada, o la otra es coger a alguien como amuleto
o la otra es esconderse detrás de los costales vacíos o llenos de papel periódico. Si uno escoge la segunda, ya sabe lo que le espera. Pero si uno escoge una buena trinchera, uno sabe que puede estar protegido ahí en tiempo de tribulación, en tiempo de guerra. Hermanos, las personas sin Cristo, nuestros familiares sin Cristo, nuestros amigos sin Cristo, sin Dios, ellos no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza, ellos no tienen esperanza. Dios para nosotros es como dice el escritor a los Hebreos al respecto de la esperanza. Hebreos capítulo 6, versículo 18 y 19, dice así: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Dice así, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Quién es esa segura y firme ancla del alma? La esperanza. Hermanos, una persona que está sin Cristo no tiene un ancla, por lo tanto, no está seguro ni está firme. Eso es algo peligroso. Por eso nosotros nos cargamos por la salvación de nuestros hijos. ¿Están realmente seguros? ¿Están realmente firmes? ¿O son llevados por doquier de viento de doctrina? Hermanos, cuando una persona está sin Dios, cuando una persona está sin esperanza, naufraga en la fe. Es decir, la invitan a esta iglesia y se va para allá. La invitan en esta otra iglesia, se va para allá. Naufraga en la doctrina. Ay, aquí tan bonito. Ay, allá tan bonito. Ay, a mí me gusta lo otro. A mí no tienen claro nada. No hay firmeza. No hay un ancla. Por eso es importante que usted no naufrague en la doctrina, sino que usted tenga una firme ancla de donde asirse, de donde agarrarse. Cuando una persona no tiene algo firme, no tiene un piso. ¿Y qué pasa cuando usted no tiene un piso? Viene la inundación, arrasa con su casa, se lleva todo lo que usted tiene ahí, sus enseres, sus familias. Queda usted solo en la bancarrota. Y ahí usted, ¿qué va a hacer? Ahí usted, la tendencia de una persona que no tiene a Dios y que no tiene esperanza, ¿cuál es? Naufragar en la mundanalidad. Se esconden detrás de los vicios, se esconde detrás del trago, se entrega a la perdición. ¿Por qué? Porque se le acabó la esperanza, se le acabó la vida. Si su vida no es Dios, si su vida no es Cristo, si su vida no está escondida en la palabra de Dios, llegará la tribulación y arrasará con todo lo que es usted y no quedará nada. Por eso es tan importante que usted tenga esperanza. Por eso el apóstol decía que oraba para que ellos tuvieran esperanza, porque no es fácil. La vida cristiana no es un valle de rosas, tampoco es un paño de lágrimas, pero no es un baño de rosas. La vida cristiana no es para muchos, y menos en estos tiempos de tanta perversión, pero sí es para machos, para personas que tengan el carácter de Cristo, de seguirle. De esta manera, hermanos, cuando una persona se entrega a la perdición, ¿qué pasa con ella? ¿Por qué se entrega a la perdición? Porque ha perdido la esperanza. No hay esperanza. No hay un motor que la impulse a trabajar. No hay algo que lo mueva.
o que la mueva, no lo hay. ¿Es presa de qué? De las malas noticias, de su inestabilidad emocional y de la depresión. Llega la depresión con todo y por todo lado. Y cuando usted ha tenido depresión, usted sabe que usted no tiene fuerzas. Inclusive cuando a uno a veces le llega la depresión, uno lo que quiere que es, déjeme descansar. Ni siquiera uno tiene fuerzas para pelear con el cónyuge. Quiero dormir, no quiero más. La depresión y el hecho de perder esperanza hace que usted haga dos miradas. Una mirada retrospectiva. Usted se sienta y usted dice, ¿y qué pasó? Y comienza a recordar, a recordar, a recordar, a recordar. Pero yo hice esto, pero hice aquello, pero en qué fallé, pero si no esto, pero si no aquello. Esa es una manera de ver usted la vida cuando usted está en depresión. La segunda, después de que usted ha hecho ese ejercicio, lo puede combinar con otro. O lo puede, no es una recomendación, es lo que nos pasa a nosotros, los seres humanos. Hace una introspección, es decir, hace una autorreflexión y comienza a pensar, pero yo podría hacer esto, pero lo otro, pero esto, pero no sé qué. Y comienza a experimentar mutismo, es decir, ya no habla, se lo guarda todo. ¿Y usted cómo va a conocer una persona que no habla? No hay forma. Pero es una característica de cuando una persona está en depresión. En este caso hablamos de una depresión espiritual, como lo diría el doctor Lloyd Jones. Y de esta manera se genera otra etapa en esa fase, el remordimiento. Usted quiere como un cambio, usted quiere hacer algo, usted siente remordimiento, siente culpa y se siente mal. Y quisiera tener el poder de cambiar el tiempo, de volver atrás, de hacer algo diferente. Pero hasta que usted no experimente arrepentimiento, eso no es más sino remordimiento. Y usted no irá más lejos de donde fue Judas. Y mire cómo terminó él. Por eso, hermanos, cuando hablamos de esperanza, la esperanza no se queda con una mirada retrospectiva, introspectiva, sino que se proyecta hacia el futuro. Hay esperanza. El mundo no tiene ni tendrá esperanza. Los noticieros han sacado el titular. Hay esperanza. Estados Unidos, México, Japón tienen la vacuna. Ya la van a proyectar. El laboratorio Glaxo, el laboratorio tal. Nuestra esperanza no está fundada en eso. Está en Dios. Entonces, hermanos, por eso es que el apóstol Santiago decía en el capítulo 1, versículo 5 así. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Eso lo aplicamos el sermón pasado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar, ¿sí ven? Naufraga, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble alma es inconstante en todos sus caminos. ¿Quiere usted conocer o identificar una persona que no tiene esperanza? Tiene una doble alma. ¿Cómo se identifica o se caracteriza una persona que no tiene doble personalidad? Porque no estoy haciendo un psicoanálisis, sino que estoy hablando a nivel pastoral y dando un diagnóstico de cómo se encuentra un alma. Es porque tiene una doble alma.
¿Y qué es una doble alma? Una persona que es inconstante en todos sus caminos. No es en un camino, no, es en todos. En el trabajo, en el estudio, con la familia. Usted lo ve ahorita y a los 5 minutos, ¿qué 5 minutos? Al momento ya está transformado. Usted dice, pero ¿qué le hicimos? ¿Qué pasó? Eso es una persona de doble alma. Doble alma no significa que sea hipócrita, no. Doble alma es que es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué vamos para la iglesia? Listo, vamos para la iglesia. Y le sale otra cosa en el camino, ya no vamos para la iglesia, va para otro lado. Eso es una doble alma, es inconstante. ¿Por qué? Porque no tiene esperanza, no tiene algo que la ancle a algo, ¿no? Vive, usted se ha subido en una barca en el medio del mar, la barca todo está haciendo así, va de un lado para otro, ¿sí? Eso es una persona de doble alma. ¿Es usted de doble alma? Joven, ¿es usted de doble alma? ¿Es de los que dice, o jovencita, de los que dice que va a hacer y no hace? Es mejor primero no decir nada, pensarlo muy bien y después sí mirar a ver si puede hacerlo. Y no estar diciendo y haciendo y a la final no hace nada, porque es inconstante en todos sus caminos. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque esto no es un mal de solo los jóvenes. Usted puede tener ya hijos, ser mayor, y puede ser una persona que tiene doble alma, tiene almas gemelas, pero dentro de su propio cuerpo. Entonces, hermanos, que el Señor nos dé entendimiento al respecto, porque en momentos difíciles, ¿uno qué hace? Uno corre para donde va la gente. Simón, ¿para dónde va? Para donde va la gente. Entonces, si la gente va para allá, uno corre para allá. Si la gente va para allá, uno va para allá. Y al final, ¿usted para dónde va? No sé, yo voy para donde va la gente. No, yo voy para donde está Cristo. Una firme ancla. Miremos Santiago, perdón, Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Dice allí el apóstol, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. ¿Sí nota, hermano? Usted no es el único que se ha sentido cansado. Usted no es el único que ha querido botar la toalla, agotado, porque usted se cansa de decir, hombre, sí se puede, hombre, esperemos, el Señor ha prometido esto, aguantemos, esperemos ahí. No es el único. Mire, el apóstol dice, fuimos abrumados, atribulados sobremanera. Perdón, dice, más allá de nuestras fuerzas. Ya no podía. Cuando los soldados están en guerra, ellos aguantan, aguantan. El enemigo se acerca, ellos aguantan. Si ya la trinchera no aguanta, no hay forma de esperar. O son ellos o somos nosotros, pero ya no hay forma de esperar. Eso es lo que está indicando el apóstol acá. Fuimos abrumados sobremanera, de una manera que ya no podíamos soportarlo. Más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Es muy llamativo. Yo no sé si usted lo ha observado, pero el texto es claro cuando dice ahí que el apóstol, no era cualquiera, el apóstol dice allí, perdió la esperanza.
¿Eso es lo que dice el texto? ¿Perdió el norte? No. Dice, perdió la esperanza de conservar la vida. Ese es un tipo de esperanza. Pero no perdió la esperanza en Dios. Ese es el otro tipo de esperanza. ¿Se acuerda de Abraham? Esperanza contra esperanza. No es esperanza Rodríguez contra esperanza Parra. No, es esperanza humana contra la esperanza divina. Él perdió la esperanza humana. El apóstol dice allí, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero aún así, no perdió la esperanza en Dios. Y eso se ve más adelante cuando usted sigue leyendo la palabra de Dios y el testimonio del apóstol al respecto. Por eso dice allí, en ese versículo 8, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Cuando usted le exige más allá de sus fuerzas, solamente hay dos cosas. O lo rompen y lo vencen, o se hace más fuerte. Cuando usted va al gimnasio, ¿qué pasa? Como dicen, levante 10 kilos. Después de cierto tiempo, levante 12 kilos. Y va rompiendo la resistencia, hasta que aguanta más. Así es con la vida cristiana, hermanos. Nosotros no podemos crecer espiritualmente. Nosotros no podemos decir que vivimos por la fe si realmente no rompemos esa resistencia que tenemos. Y el que es directamente involucrado en romper eso es la tribulación. La tribulación rompe y le pone más peso, paciencia, y le pone otro poquito de peso, que era, me pasó acá, dice paciencia y dice otro criterio importante, prueba. Y eso hace más pesado el trabajo. Por eso se dice acerca de los héroes de la fe que se hicieron fuertes, ¿dónde? En batalla. Se hicieron fuertes, ¿dónde? Será en una biblioteca, no. Perdóneme que se lo diga, pero hasta en una biblioteca tiene que el pastor hacerse fuerte y cualquier estudiante de teología, porque le exigen más allá, no solamente a nivel intelectual, sino en el punto en que usted llega a tener tanto nivel de confusión en tantos planos doctrinales. Es duro. El estudio bíblico no es para todo el mundo, pero si Dios lo llamó a eso, ánimo. Ahora, respecto a la vida cristiana, es lo mismo en toda área, hermano. Hay un punto que uno no aguanta, ya va más allá de nuestras fuerzas. Por ahí, por eso decía el apóstol, cuando soy débil, es que soy fuerte. Entonces, hay aguijones que el Señor nos los manda, hay aguijones que nosotros nos los buscamos. ¿Cuál es su aguijón? Solamente le dejo para que usted considere y medite. Hermanos, tenemos que entender que cuando hablamos de que hubo esperanza contra esperanza, hay una esperanza verdadera, que es la obra de Dios. Miremos Romanos 15. Por eso la oración del apóstol, orar por esperanza, hermanos. No solo voy a tener eso en nuestro pliego de peticiones o de ruegos, no de peticiones laborales. Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. No es que usted busque tener el gozo, no es que usted quiera tener la paz, que no está mal querer tener la paz, pero es que el Dios de la esperanza te llene de eso. ¿De qué? De gozo, de paz, con un objetivo, para
que abundéis en esperanza. ¿A través de qué? Del poder del Espíritu Santo. Hermanos, la verdadera esperanza no es una obra humana, es una obra del Espíritu Santo. Por eso cuando decimos acerca de Abraham que creyó en esperanza contra esperanza, es la esperanza humana contra la esperanza del Espíritu Santo. Y la esperanza del Espíritu Santo, ¡pum!, se puso encima de la esperanza humana. Eso es puro poder de Dios. En el hombre inconverso, ¿qué hay? Esperanza humana. ¿Y qué pasa cuando esta fenece? No hay esperanza. Por eso se entrega a la perdición. No se le realizan sus sueños, no logra sus expectativas, he fracasado en una cosa, en otra empresa, me termino frustrando, ¿qué hago? Dios nos libre de que una persona llegue a caer en las garras que cayó Judas cuando perdió la esperanza. Entonces, de esta manera, hermanos, es que teniendo presente ese panorama, quiero que miremos nuestros hermanos. Primera de Corintios, capítulo 9, porque nuestros hermanos allá en Corintio se dice algo más acerca de ellos y de su dura situación. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 10 dice, versículo 9, capítulo 9, versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo hizo enteramente por nosotros? Notan allí, está hablando correlativamente y tipológicamente de cierta manera. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza recibir fruto. Hermanos, uno prende las noticias. El eslogan del presentador es, no es este enemigo que tenemos llamado COVID, nos tiene de esta manera. Pero vamos a seguir adelante. Este enemigo, ¿sí? Esa es la manera como el mundo ve a este instrumento de destrucción en las manos de Dios como un enemigo. ¿Enemigo de qué? Mis planes, mis vacaciones, mis proyectos, mis ahorros, mi trabajo, mi. Y es cierto, todos nos vemos afectados en nuestro yo, en nuestro mí. Pero yo quiero, hermanos, que entendamos el hecho de estar atravesando por esta realidad a nivel planeta apocalíptica, y no con ello estoy diciendo que estamos ya en apocalipsis con el fin del mundo, pero estoy hablando es que estamos atravesando momentos muy difíciles de destrucción. Es que vemos lo que decíamos hace un momento, la gente está más sensible, el corazón es asequible, la gente quiere escuchar. El problema es que la iglesia no quiere darse a conocer, no quieren compartir el link. Tome, escucha esta predicación. A veces los creyentes ven al incrédulo como el coco, les da miedo, ya no creen. ¿Será que si lo escucha? ¿Será que no lo escucha? ¿Será que si lo ve? ¿Será que no lo ve? Esa esperanza, vergüenza o no vergüenza. Entonces, hermanos, lo que para el mundo es un enemigo, ¿por qué? Porque no se logran sus sueños, sus metas. Esperamos que no lo veamos de esta manera así. Porque si algo que es claro es que también Dios, en medio de todos los piñones que estaba trabajando en el reloj del mundo, toda esa mano de piñonería, una cosa acá, otra cosa acá, otra cosa acá, el mundo estaba haciendo ya su estrategia para todas las cosas que se veían venir. Espero que usted como creyente la tenga clara en ese sentido de todo lo que está haciendo en el mundo, los procesos simultáneos en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica. En medio de toda esa maquinaria, ¿qué hizo el Señor con el COVID? Metió un palo ahí en medio de los piñones
y se truncó toda esa piñonería. Y el reloj que pensaba en el mundo que estaba funcionando también, ¡pum!, ha dejado de funcionar, ha trastocado. Todos los planes que tenía el mundo para la iglesia no se han podido llevar a cabo. Ahorita el plan que están esperando, el plan B es que las iglesias habrán de últimas, ¿sí? Que si está bien, que si no está bien, que si es un plan macabro. Bueno, yo no voy a entrar en eso, pero lo que me refiero es, esa es la actitud del mundo siempre es la iglesia. Eso no es algo de ahorita, eso es de siempre. Entonces, hermanos, que nosotros ojalá no veamos como un estorbo, como un impedimento, sino que nos aprendamos a acomodar las obras de Dios y de esa manera poder sobrellevar nuestra vida. Tal vez ya no podemos hablar solamente de un año, sino tal vez de más tiempo, años tal vez. Entonces, hermanos, es importante que nosotros nos proyectemos, nos organicemos en ese sentido y tengamos esa mentalidad en claro. Porque yo creo que ya la gente del mundo, muchos ya lo han visto así y están aterrizando algunos. Espero que usted ya haya aterrizado y no que siga haciendo planes por allá en la estratosfera pensando que esto va a pasar y que no ha pasado nada y que todo va a seguir, va a continuar su rumbo, va a ser normal, va a ser igual. No, hermano, esto va a durar un buen tiempo. Y eso se dijo cuando estábamos en los estudios de los miércoles de la vida de Elías. Se dijo hace mucho, desde que comenzó esto en marzo. Porque esto es una cosa, si estuviéramos en el Antiguo Testamento, tendríamos que decir una cosa cósmica. Esto es de todo el mundo, ¿sí? No es una cosita ahí que atacó a un barrio de Bogotá. Es una cosa de todo el planeta. Dios no va a hacer esto por una semana, un mes o un semestre. Dígame que no. El diluvio duró por lo menos un año. Imagínense esto. Pero bueno, hermanos, a lo que vamos con esto es a considerar lo que el apóstol estaba diciendo allí en segunda de Corintios. Luego miremos por favor por un momento. Segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 7. Dice allí el apóstol: nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Nuestra esperanza respecto a vosotros es firme. Me dijo a los candidatos a la membresía y que ya son prácticamente miembros de la iglesia. Hermanos, su compromiso con la iglesia para edificar una iglesia para el Señor, una casa para el Señor, es firme. Contamos con usted como un compañero, como dice allí, pues sabemos que así es como sois compañeros en las aflicciones. Contamos con usted. ¿Es usted de los que se pone la camiseta? ¿Es usted de los que está dispuesto a solidarizarse con sus hermanos y ayudarlos en sus tribulaciones? ¿O es usted de los que no tienen ni el tiempo, ni el dinero, ni el interés de ayudar al necesitado? ¿Qué clase de iglesia está usted ayudando a edificar? ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Acaso no es esta? Quitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Hermano, ¿es usted de los que dice y no hace? ¿Se puede llamar hermano? ¿Esa es una actitud con la que espera honrar y glorificar a Dios? ¿Qué clase de esperanza está alentando? ¿Para dónde va? ¿Qué espera con eso? ¿Con palabras se edifica una capilla? ¿Con palabras se llena el vientre de un hermano? El texto es claro. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme. Pastor, se corrió el video.
Ah, de pronto por lo que está caliente. Pero hermanos, volviendo a lo que estamos, ¿qué tipo de firmeza podemos decir que tenemos? ¿Una firmeza sólida y sólida como la gelatina? ¿O qué tipo de firmeza tenemos? Realmente yo he anclado, yo soy como el tamo que llevaba el viento, como la paja. Hoy estoy aquí, pero ya estoy haciendo planes, todavía no entro a la membresía cuando estoy haciendo planes de irme para otro lado. Estoy hablando nuevamente a los candidatos, no estoy refiriendo a las que hoy estuvieron o empezaron el curso de membresía, es otra cosa. Entonces, hermanos, cuando nosotros observamos allí, habían compañeros en las aflicciones y también lo sois en la consolación. Voy a cuadrar otra vez acá el dispositivo, que es que si no se me está inclinando, yo me incliné el celular. Bueno, entonces de esta manera, hermanos, nosotros somos llamados a levantar los brazos caídos de los hermanos. Así como Moisés tenía sus brazos caídos por el agotamiento, porque ya no podía más, y tuvieron otros como Josué, un Caleb, ayudar a sostener sus brazos, un Aarón, perdón. De la misma manera, hermanos, nosotros necesitamos ayudar a apoyar a los hermanos que están en necesidad. Y de esta manera cumplir nuestras responsabilidades como una iglesia del Señor, honrando al Señor de la manera que el Señor lo ha demandado y no arbitrariamente. Por ello, hermanos, quiero leer un último versículo, está en Tito, Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, versículo 12, comenzamos leyendo. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ese testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos. Esto es importante, hermanos, lo que estamos señalando allí en este texto. Quiero invitarle a que lea nuevamente allí, nuevamente ese texto por un instante y lo medite por un instante. Tito capítulo 1, versículos 12 y 13. Léalo nuevamente allí y medítelo por un instante. Dice allí, vuelvo a leerlo ahora sí. Versículo 12. Uno de sus propios profetas dijo, los cretenses, o la iglesia donde estaban los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿A qué viene eso cuando estamos hablando de la esperanza, no de la fe? Al hecho del texto que teníamos en consideración al inicio. Decía al inicio el apóstol que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe. La palabra allí debilitó, hermano, es la palabra enfermedad. No se enfermó
en la fe. Hermanos, al día de hoy, más de un creyente está enfermo en la fe. Y más de una iglesia está enferma en la fe. Por eso aquí el apóstol decía, por tanto, repréndelos duramente. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. Hermanos, no solamente es de palabras, es de acción. Si no hay acciones, es una fe muerta. Una persona que no sirva al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas, que no honre al Señor, dando al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, no puede tener parte en el ministerio de Betel, porque no edifica. Es una fe muerta. Y con una fe muerta no logramos honrar al Señor. Y no queremos engañar a las personas, haciéndole creer que ya por ser miembro de la iglesia ya es salvo, ya todo está bien, ya sí. No se trata de eso. Por eso, hermanos, la exhortación es en términos de consuelo. Pablo estaba hablando allí el mensaje y era un mensaje de consuelo. Pero no solamente consuelo, sino era también de reprensión, para que sean sanos en la fe. Hermano, se necesita urgentemente que usted cure y cuide su fe y tenga una fe saludable. Porque culturalmente nosotros no somos muy diferentes a los cretenses. Los colombianos también tenemos problemas con las mentiras. Tenemos problemas con el hecho de la sujeción. Por eso los cretenses eran llamados malas bestias. Tenemos problemas con nuestra alimentación. No nos medimos, hermanos. Comemos y comemos de una manera indiscriminada. No hay un cuidado recomendable para nuestra salud que acatemos, claro. Y en otra instancia, ociosos. Hermano, ¿usted qué está haciendo para el Señor? Hermano, ¿usted en qué está edificando a la iglesia? ¿Sí la está edificando? Son cosas que nos tienen que hacer reflexionar, porque el texto hablaba de ser ocioso y los cretenses se caracterizaban por eso. Hermano, no es bueno que una persona sea mantenida en el hogar, que es el hogar está cómoda y no le gusta ni que le digan, ni que le llamen la atención, ni respeta autoridad. Se cree que los derechos ya me acomodé y aquí soy yo ya. A mí me dejan ahí, es mi espacio. No, así no. Tal vez en su casa, pero no en la casa de Dios. Por eso decía aquí el Señor, este testimonio es verdadero, Pablo. Y por tanto, Pablo, repréndelos duramente. ¿Y para qué? ¿Para hacerlos sentir mal? ¿Para hacerlos llorar? Para que sean sanos en la fe. Por eso cuando nosotros leemos allí acerca de Abraham, dice allí, y no se enfermó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Hermanos, esperamos que usted no se enferme en la fe, sino que más bien sea sano en ella. Y por ello se necesita también un mensaje de reprensión, en el sentido de que la exhortación con solo consuelo se queda a medias. Y una esperanza a medias no es esperanza. O es o no es. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz
de la vida. El llamado está ahí para usted. ¿Usted quiere seguir a Jesús o usted quiere seguir su pecado? Hay personas que están mal y no les importa estar mal, quieren seguir en su pecado. Pero hoy el Señor se tomó el tiempo de hacer el llamado a usted. Deje su pecado, tírelo. Basta ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de estudio. Venga, siga a Cristo. He ahí, ahí está el Señor llamándole. Y ojalá usted escuche y no que usted tenga oídos para oír solo su música, sus películas, sus novelas y lo que a usted le place. Oremos al Señor para terminar. Padre, te alabamos por este día y te agradecemos, Señor, por el glorioso nombre de Cristo.